Hola, en este video veremos los tipos de subsidios habitacionales. A continuación, se presentan los tipos de subsidio para la compra de tu primera vivienda. Primero tenemos el DS01. Este está orientado a familias de sectores medios que tienen capacidad de ahorro y que pueden complementar el costo de la propiedad con su propio dinero o con un crédito hipotecario. El beneficio puede llegar a cubrir hasta 750 UF en la compra de una propiedad nueva o usada que tenga un valor máximo de 2.600 UF. El DS01 se divide en 3 tramos. En el tramo 1 se solicita un ahorro mínimo de 40 UF y no superar el 60% en el registro social de hogares. En el tramo 2 se solicita un ahorro mínimo de 50 UF y no superar el 80% en el registro social de hogares. Y en el tramo 3 se solicita un ahorro mínimo de 100 UF y no exceder el tope de ingreso mensual que será definido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El segundo subsidio es el DS49. Este te permite comprar una vivienda nueva o usada de hasta 950 UF sin crédito hipotecario. Está orientado a familias que no poseen vivienda y viven en condiciones de vulnerabilidad social y necesidad habitacional. El subsidio base es de 314 UF y lo complementas con tu propio ahorro o subsidios complementarios. El requisito principal es tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un ahorro mínimo de 10 UF y tener en el registro social de hogares una calificación socioeconómica máxima del 40%. Y el tercer subsidio es el DS19. Este está orientado a las personas que no han podido materializar los subsidios anteriores, el DS01 y el DS49. Los requisitos dependen de la condición del postulante. Como primera condición, sin deuda hipotecaria. Permite adquirir viviendas de hasta 1.100 UF y se paga mediante el subsidio, ahorros y bonos. La segunda condición, con deuda hipotecaria. Puedes acceder a viviendas entre 1.400 UF y 2.200 UF, dependiendo del tramo de tu subsidio DS01. La vivienda se paga mediante el subsidio, ahorro mínimo, bonos y aportes al contado o hipotecarios. Y la tercera condición, sin subsidio, la vivienda puede tener un valor máximo de 2.200 UF. Los postulantes deben pertenecer al 90% en el registro social de hogares y además de contar con un ahorro mínimo. A continuación, se presenta la documentación para poder acceder a estos subsidios. Created using Powtoon.